¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, bendiciones para ti. Y como siempre, un gran gusto que nos acompañes, un gusto de verdad de tenerte como siempre por aquí, como cada noche. Los sábados también hay cenáculo y el día de hoy, como todos los sábados, toca a nuestras queridas hermanas de mi tierra prometida hacer un programa que de verdad y como siempre es impresionante. El día de hoy toca compartir a nuestra querida hermana Zulay, que nos va a compartir un tema titulado ¿Qué tanto estoy dispuesto a negarme? Bueno, como ustedes lo saben, nuestra querida hermana está allá en Colombia y hoy hay un invitado de lujo en su programa. Así que si te parece bien, vámonos cámaras y micrófonos con nuestra querida hermana Zulay, a quien tengo el gusto de saludar. Zulay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, bendiciones para ti. Hola, profe, bendecida noche para ustedes, mis hermanos. Feliz de estar acá y agradecida con Dios porque nos regala una noche más de bendición. Amén, así es. Bueno, Zulay, pues dada la invitación que tienes, vámonos ya cámaras y micrófonos con ustedes, por favor, todo el programa de ustedes. Gracias, profe. Bueno, como hoy estamos así de tiempo corto, vamos a darle la bienvenida al Padre Rolando, que hoy nos está acompañando y nos va a compartir el tema ¿Qué tanto estoy dispuesto a negar? Y pues para comenzar, vamos a hacer una oración para colocarnos en manos del Señor y del Espíritu Santo, para que nos siga bendiciendo, nos siga acompañando, que todo lo que hablemos esta noche sea de edificación, para darle toda la gloria a nuestro Creador, para que sigamos sembrando esa semilla de esperanza, para que el reino siga suscitándose en cada uno de nuestros corazones y que toda esta noche sea una oración entregada a Él y a su providencia. Padre, bienvenido. El, el auditorio es todo tuyo y comenzamos ya. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Qué alegría a todos los que nos escuchan a nivel internacional en este momento, desde los distintos países, especialmente en México. Yo les quiero contar que me encuentro aquí en un aeropuerto. Ahora voy de viaje a otra ciudad. Y es una alegría poder compartir con ustedes esta bendición en toda la experiencia de la gran familia Jesús Salvando Matrimonios y Familias, especialmente en este programa de Tierra Prometida, donde recuerden algo, que donde Dios promete, se compromete. Y hoy hemos querido con la doctora Zulay tener el gusto, la oportunidad de hablarles a todos ustedes sobre la experiencia del tema de la negación, un tema de negación a partir de la cruz, como lo vamos a ver en esta noche en nuestro programa. Entonces, para mí es una bendición, doctora, una oportunidad y gracias a todos los que nos siguen internacionalmente, podernos unir en esta noche para hablar a esas familias, a esos matrimonios, a esas situaciones que también están viviendo situaciones poco fáciles y que necesitan también de la ayuda, de la gracia de Dios, poderse fortalecer de la mejor manera. Así que pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y por haberme invitado a compartir este bello programa. A ti, Padre, por acompañarnos, por estar siempre presente ahí. En nombre del equipo de Mi Tierra Prometida de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, pues extendemos otra vez el agradecimiento y nuevamente bienvenido y pues ya puedes comenzar cuando quieras. Cuando me hacías el planteamiento sobre qué podríamos hablar, y yo te dije que hablemos del tema de cómo negarnos, hay una pregunta fundamental con la que quiero empezar esta noche y es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar esa milla extra a el tema de la negación? A negarnos a nosotros mismos, a saber morir para realmente tener el tema de seguimiento. De entrada, y se los compartí en estos días en el curso bíblico a todos ustedes, a los que son estudiantes míos, les decía yo, ¿cuántas veces en la vida nosotros nos ufanamos diciendo que amamos a Dios, verdad? Pero no es lo mismo amar a Dios que realmente entregar la vida a Dios. Y es allí como cuando lo he planteado y lo he dicho de otra manera,
No es lo mismo decir creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, en la experiencia de esta noche en la que vamos a compartir en nuestro programa de Tierra Prometida, llama la atención porque cuando uno mira el libro del Génesis y Dios le dice en el capítulo 17 a Abraham la experiencia de que hay que salir de su tierra y le pone una promesa, le dice, vas a salir porque te voy a dar una tierra que emana leche y miel. Es la promesa. Y aquí es donde yo les decía que donde Dios promete, cuando Dios te promete, se compromete. Y se compromete tanto en esta historia de salvación que vale la pena que nosotros hoy apostemos desde esta perspectiva al tema del seguimiento, un tema del seguimiento a la luz de la cruz. La cruz, y valdría la pena como segundo elemento, que esta noche nosotros nos hiciéramos la pregunta para nosotros qué significa la cruz. ¿Cuál es el significado realmente? Y cómo podemos, en plena situación, después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido, ustedes que están en México, todos los que hemos compartido tantas cosas en el tiempo, valdría la pena que hoy nos hiciéramos la pregunta, ¿cuánto ha resignificado la cruz también en nuestra vida? ¿Cómo hemos aprendido, después de ser sobrevivientes, si me permiten el término, después de una pandemia, donde se han vivido retos, situaciones, cosas poco fáciles, cómo hemos aprendido a vivir en esta realidad y cómo yo me convierto en un seguidor del Señor? Un seguidor donde no es un seguidor a mi manera, no es un seguidor a mi estatura, no es un seguidor a mi conveniencia, es un seguimiento de una manera con radicalidad, como lo veremos a partir del texto de Lucas 14 en esta noche. Pero ahí les voy dando el elemento para que Lucas 14 pase el tema iluminador en el que vamos a comprender justo a la luz del Evangelio de la semana pasada. Y toda esta perspectiva, como un tercer elemento, nos va a llevar a comprender en esta mirada de Dios, en ese regalo de lo que Él tiene para con nosotros, una perspectiva de negación. Y eso me hace pensar cuando nosotros estábamos en el pasaje ya al final del Evangelio de los sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas, cuando hablamos de Pedro. Pedro, ¿cuántas veces tuvo que vivir esta experiencia de negación? ¿Cierto? Cuando justo en el tema del perdón es capaz de decir, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque el seguidor tiene que asumir en su vida ciertas condiciones y ciertas situaciones que serán poco fáciles, pero que de alguna manera será lo que aliente. Y ese seguimiento a la luz de la cruz será la que nos va a llevar a todos nosotros en este camino a podernos dar cuenta de cómo toda esta perspectiva, de todo este camino, de todo lo que nosotros nos encontramos en el día a día, cómo todas las realidades humanas en las que vivimos, muchas veces el seguimiento lleva una cruz en la cual muchas veces nosotros no queremos cargar, no queremos vivir, ¿sí? Porque es más fácil la vida que nos ofrece el mundo, porque es más fácil aún más poner a Cristo a nuestra medida, porque es más fácil muchas veces acomodar la experiencia religiosa a lo que nosotros queremos, no realmente a lo que Dios quiere. Y esa es una pregunta importante que vale la pena que esta noche nosotros también nos hicieran. Cuando yo le citaba el libro del Génesis en el capítulo 17, posiblemente Abraham no quería salir de la tierra prometida, no quería salir de su tierra para ir a la tierra prometida. Posiblemente Abraham no quería darse ese paso porque era salir de su comodidad, era salir de su conformidad, era salir de muchas cosas. Pero aún con todo eso, le dijo, bueno, te quiero, sí. Y el Señor, cuando más adelante, que le hace una promesa, que le hace no solamente el padre de la fe, sino que también lo hace a ese hombre, un hombre con fortaleza, aún más con vehemencia, de tal manera que lo lleva a una experiencia en la que le es capaz de mostrar todo el camino y es capaz de decirle, dentro de toda esta perspectiva, yo te voy a dar, si puedes contar las estrellas, así será realmente las bendiciones que tengo. Entonces, en la experiencia del creer, aquí yo veo un elemento importante, porque no es lo mismo creer en Dios, yo se les decía, que creerle a Dios. Y en toda esta perspectiva, comprenderemos desde Abraham como el seguimiento, desde las primeras experiencias, el Señor pone de manifiesto algo para nuestra vida. Si nos vamos un poquito más atrás, miráramos un poquito la experiencia del texto, nos diéramos cuenta cómo cuando los primeros hombres, los primeros padres de la historia, Adán y Eva, ellos querían hacer un seguimiento a su manera. Si miráramos el texto del Génesis, en el capítulo 11,
cuando el pueblo está frente a la tierra de Babel, ¿cierto? En toda esa primera experiencia, vamos a ir comprendiendo que en la torre de Babel los hombres querían seguir a Dios, pero querían seguir de acuerdo a su nombre. Cuando Moisés, en el libro del Éxodo, se va a encontrar hermosamente con Dios cara a cara, en el seguimiento donde le muestra todo un camino de perfección, que le muestra todo un camino y una promesa, que será el Padre también, del cual alentará a una comunidad a sacar adelante, tiene que afrontar muchas situaciones de su vida, y tiene que vivir realidad. Y esto me hace pensar en las realidades del matrimonio, me hace pensar en las realidades que a veces nosotros llevamos en la familia, me hace pensar en las situaciones que a veces nosotros tenemos en medio de la familia, con los hijos, en medio del empleo, en medio de muchas circunstancias que vivimos, porque a veces hay muchos obstáculos que se nos presentan y que a veces nosotros nos negamos, ¿cierto? Como cuando uno está en el camino de Dios, como le decía uno de los grandes santos de la historia, si quieres seguir al Señor, prepárate para la carrera. La gente hoy quiere un seguimiento más laxo en su vida, pero no quiere realmente una responsabilidad muy diferente en toda su experiencia. Y esto me hace que nosotros pensemos en nuestra vida, pues ahí nos demos cuenta realmente y reflexionemos a la luz de todo esto. ¿Cómo estamos mostrando este camino? ¿Cómo lo estamos llevando para que desde aquí podamos darle cumplimiento? ¿Cómo podemos llevar a cabalidad el proyecto que viene? Entonces, quise partir de los primeros orígenes del texto bíblico para darnos cuenta que Dios siempre ha querido un tema que sigamos, una negación propia. Sí, lo que pasa es que cuando uno mira el tema del Génesis y ve los primeros padres, ellos negaron hacer un proyecto a los pies del Señor. La experiencia de Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano, niega un proyecto de seguir realmente y siente envidia, pero viene luego Abraham, luego la experiencia. Vamos a poder comprender también la mirada de Isaac y cuando se roba descendencia, la experiencia de Isaac, Jacob, todo lo que va a vivir en esa situación. Y podríamos seguir nosotros compartiendo desde tantas trabas que hay al principio del camino. Con toda esta experiencia, nosotros iremos a comprender la mirada de Dios y cómo simplemente un sígueme en el capítulo 23 del libro del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su propio hijo. Le pide a su hijo Isaac, le dice allí, Señor, igual tú me lo diste. Y va a vivir esta experiencia tan maravillosa en ese encuentro, cuando Isaac le hace la pregunta a este papá y le dice, papá, tenemos el cuchillo, tenemos la luna, tenemos el lugar, pero no tenemos el cordero. Y Abraham, sabiendo que Dios le iba a pedir algo, que Dios le iba a pedir de alguna manera que se manifestara. Eso es algo que yo creo que se entiende en las relaciones matrimoniales, que Dios nos pide, ¿sí? Mucha gente tiene las argollas, mucha gente tiene hoy el vestido, mucha gente hoy tiene la fiesta, mucha gente tiene los invitados, pero ¿cuántos tienen a Dios en su vida? Una pregunta importante que nos debe quedar a nosotros en el corazón, a todos los que estamos en el seguimiento como pareja y viviendo esa experiencia de Dios de Dios. Cuando pasa todo esto, Dios permite que pase lo que pase, y Abraham se fía de Dios. Entonces le responde en Génesis capítulo 23, le responde a su hijo diciéndole, ¿sabes qué? Dios provee. Él confiaba, porque en el tema del seguimiento vale la pena también aprender a confiar, aprender a dar ese paso del abandono con una perspectiva en la que nosotros nos vamos encontrando con Dios, en la que nosotros paso a paso podemos ir fortaleciendo nuestro Dios. Entonces, en el tema de la negación, para llegar al tema de la actitud, el tema del libro del Génesis y del Éxodo, cuando el mismo pueblo de Israel se comienza a cortar, cuando Moisés está justo con el pueblo hablando con Dios en el monte, puede decir que al lado del monte, en la nube, en el cuerpo con Dios, cuando está allí, en esa perspectiva, el pueblo le dice a Dios, al hermano de Moisés, y le dice allí, construyamos un becerro y desde allí honrémosle a él. ¿Sí? Entonces Moisés está orando con Dios, está viviendo, el pueblo se está haciendo una idolatría, el pueblo está viviendo otra perspectiva, desde allí empieza a negar, ¿cierto? Y Aarón cae en esa situación y dice, bueno, haremos un Dios a su medida. Creo que la historia parte desde allí, en el momento que en el plano del hombre, de los seres humanos,
nosotros empezamos a hacer un plan de un Dios a nuestra medida, a nuestro común, donde nos empezamos a olvidar de tantas situaciones importantes que muchas veces, volviendo al tema matrimonial, muchas veces en la vida del matrimonio está muy presente la situación del voto, del vestido, de la comida, posiblemente los invitados, pero no está Dios. Y es algo que hoy, desde esa perspectiva, olvida la gente. No porque Dios no esté presente en el sacramento, sino porque yo no lo hago sacramento en mi vida, porque no lo hago visible en lo que quiero celebrar, vivir, compartir. Es desde esa perspectiva el tema donde hoy el pueblo, sin querer queriendo, o queriendo muchas veces las cosas, hace una negación absoluta en toda esta presencia de Dios en nosotros. Entonces, no sé, doctora, si hasta ahí vamos claros de lo que estamos enseñando, incitando a la comunidad a que vamos ir llevando esta presencia de Dios y cómo poco a poco nosotros iremos entendiendo a partir de la negación, aprender a morir, aprender a entender la cruz, como lo veremos ahora, y a partir de la experiencia bíblica, como desde el principio de la vida, muchas veces que me pasa en la torre de la el pueblo muera a Dios porque hace su voluntad. Pero muchas veces la invitación, como lo he hecho con Moisés, como lo he hecho con Abraham, también se niegan a sí mismos y toman su cruz y siguen el proyecto de Dios para cumplir no su obra, sino la obra que Dios les ha encomendado. Mira que ahorita que estabas comentando lo del libro del Génesis con Adán y Eva, no había pensado que ellos habían tenido una negación, porque para nosotros, o lo voy a hablar por mí, el modelo de la negación es Pedro, porque siempre pensamos que Pedro fue el único que negó. O sea, si lo vamos a mirar en el contexto pues de los personajes bíblicos, pero tú nos has hecho un recorderis por todos los personajes y esos hombres y mujeres tan importantes que pues fueron llamados por Dios para cumplir la misión que Él encomendó a cada uno de ellos, empezando desde la creación, desde que el Señor hizo o pensó, ideó y creó a Adán y Eva, pero nunca lo había visto así. O sea, mucho de eso es una revelación para mí ahorita, algo nuevo, algo que uno cree saberlo todo, pero conocer a Dios y terminarlo de conocer, yo creo que hasta el día que el Señor nos llame, no sé si se dará esa plenitud. Pero para mí, yo sé que para mí, para muchos de mis hermanos, es una revelación también, y a veces nosotros no somos conscientes de que nosotros también no, o sea, negamos, pero no al sentido positivo de decir, bueno, me voy a negar para darle vida al otro o para donarme a los otros, sino que me niego es hacer el plan de Dios. Entonces entenderlo a veces, entenderlo y aterrizarlo pues a nuestra realidad, no va a ser tan sencillo. Muchas gracias, Padre, ahí vamos bien. Muy bien, doctora. Frente a esta realidad y para todos los que nos siguen ahorita desde los distintos países y ciudades, valdría la pena que si vamos a mirar a la parte antropocéntrica del ser humano, toda la perspectiva. Buenas noches, hermanos informativos. Va a ser que sí, en el vuelo abierto, 9817. Repite lo último, cuando hablé bueno, vamos a explicarle a los hermanos que como el padre está de viaje, pues de último momento, pues estamos desde el aeropuerto, entonces les pedimos mil disculpas si en algún momento se nos interrumpe pues el sonido, pero vamos a hacer todo lo posible por como dices tú, abrir esos oídos y escuchar, no con el oído, sino con el corazón. Entonces, cuando hable ella, pues entonces tú apagas el micrófono de Claro, no puedo interrumpirlos porque justo cuando fue un viaje de entrevista que estuvo fuera de la ciudad. Estoy aquí desde el aeropuerto internacional del Dorado, en Bogotá, continuando, pero para esto no hay ningún propósito de no poder seguir llevando la palabra y básicamente. Y toda esa experiencia, podemos mirar lo que pasó también con Sara. Acuérdense que Sara también tiene una negativa de entrada. Cuando los ángeles le aparecen y le dicen, ¿viste? Es que Sarai, vas a tener conmigo. ¿Cómo va a ser posible? Estoy viejito. Cuando uno mira el tema de justamente de Zacarías,
¿se acuerdan? El que se lo revela, y le dice, Zacarías, súplicas han sido escuchadas. Este hombre no lo cree entrar. Es posible. Acuérdense lo que va a oír padre de Juan Bautista. Entonces va a quedar mudo, que no cree en esa experiencia. Hay una negación, y Dios se le había revelado. Los 3 ángeles que se le habían aparecido, y hay una negación, como esposa de Sara. Y toda esa perspectiva está igual, de Sara como esposa. Y vamos a darnos cuenta más adelante, en todo el regalo de Dios, uno se empieza a mirar la historia de la salvación, a uno comprendiendo que el ser humano, tú decías algo, doctora, y es que nosotros simplemente miramos a Pedro, ¿cierto? Nuestro mayor referente posiblemente es Pedro, ¿cierto? Es una partecita, pero si vamos más allá, pudiéramos poder mirar a los apóstoles. Eso sería bueno que algún día me invitaras a un programa donde pudiéramos mirar la perspectiva de la negación de cada uno de los apóstoles, porque cada uno hay una negación, ¿sí? Y cada uno hay una oferta de salvación. Cuando el Señor se le ofrece a Mateo, a Leví, conocemos el texto de Mateo capítulo 9, se le ofrece como algo, venga, levántese pues y sígame, ¿cierto? Como bien lo dice el texto de Mateo, en el capítulo 9. Él fue entrar con un reparo, puede decir, yo soy un pecado, yo soy un ladrón. Sin embargo, el Señor va más allá y ve algo diferente en Mateo. Pero si vamos a Saqueo, hay otra negación, donde él no es que niegue que sea un ladrón, pero de alguna manera es capaz de decir, bueno, ya vivirá algo diferente. Por eso se sube al sicomoro y desde aquí donde se sube está tratando de ver al Señor. Puede negar para ver a Jesús, de poderlo recibir en su casa. Y el Señor dice, hoy entra a la salvación. Y después, en el Nuevo Testamento, cuando la experiencia no solamente la negación de Pedro, también en el patíbulo de la cruz. Si ustedes miran el tema del patíbulo de la cruz, hay 2 ladrones, ¿cierto? Uno lo niega y otro lo acepta. Uno le dice, merece que esté acá. Y el otro le responde, nosotros sí merecemos este castigo. Este hombre no merece que lo mate. Y sin embargo, Dios te da esperanza para ellos de una manera maravillosa. Entonces, en toda esta historia de salvación, y vamos a empezar a encontrar el tema de la negación. Hoy, en la realidad, en pleno siglo XXI, nosotros, posiblemente fieles, católicos, laicos, comprometidos, proclamadores, ministros, servidores, y una comunidad, y una parroquia, de tantas experiencias que hemos vivido, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho la misma, peor o igual, en relación con el Señor? Y los otros decimos que somos creyentes, pero nos avergonzamos muchas veces de tomar el rosario y hacerlo delante de los demás, o de hablar de Dios, así siempre en el aeropuerto. Esta experiencia, a mí no me porque no es la primera vez que me toca hacer un envío en el mismo aeropuerto, donde hay más personas que es posible. Siquiera le importa a los porque simplemente le importa, pero le daría pena hablar de Dios, pero le daría pena hablar del prójimo. Siempre la realidad es que todos los días nos estamos viendo la interpretación de la negación. Por eso, nosotros preparamos en este día 10 de septiembre, estamos en el 9º mes de este año. La voy a tener que nosotros pensamos a preguntar cuántos de nosotros en estos 10 días, ni siquiera en estos 10 meses, en estos 10 días, nos hemos convertido en piedra de negación, en signo de negación de la presencia de Dios. Muchos me podrán disparar, pero cuántos de nosotros vivimos cosas, yo tengo la palabra, cuántos de nosotros vivimos esas cosas y no comprendemos esa mirada de Dios que nos está diciendo que tus acciones, ¿dónde quedan tus acciones? Porque eso es algo importante para tenerlo claro. Padre, qué pena interrumpirte, es que desde el máster me están diciendo que te acerques un poquito más al audio, porque se escucha cortado, y que si te puedes acercar más. Ok, ahí estamos. Entonces, Acércate más y trata de hacer desde un poco más la voz. Es que, creo que ahora sí me escuchan de dónde estamos. Dale. Ya tenemos más volumen, entonces posiblemente ahí me están escuchando mucho. Dale ahí.
Ok. Entonces, en esa perspectiva, como les decía, y somos servidores, hacemos muchas cosas de camino, hemos tenido la posibilidad de hacer, pero cuántas veces nos hemos negado. 10 días, 10 días de este mes, el noveno mes de este 2021. Y en 10 días, ¿cuántos hemos llegado a hacer? Más o simplemente cuántas veces hemos tenido en toda esta experiencia, negación, en la experiencia de una Dios, es algo importante que debemos tener nosotros muy presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que todos los días, en toda condición de vida está ahí, marcada, está presente en todos nosotros, pero muchas veces nosotros nos hacemos desentendidos en este camino. Y eso es algo importante que nosotros podamos cuidar. 10 días, solo 10 días de este mes de septiembre, en los que nosotros podemos decir, yo me he convertido en un signo de negación o me he convertido en un signo de propuesta, de respuesta, de bendición, de apertura, de signo para los demás. Eso es importante que nosotros hoy lo podamos. Por eso les dije al inicio que vamos a tomar el texto de Lucas en el capítulo 14. Ahí los versículos tomados de la semana pasada, justo el Evangelio Dominical, versículos del 25 al 33. Un texto que quiero regalarles a todos, Lucas 14, 25 al 33. Dice el texto que toda esta experiencia, todo lo que nosotros llevamos, esta gente acompañaba a Jesús, que volvió y le dijo, le dice bien lo que le dice, si alguno viene a mí y no pospone, tiene la experiencia de lo que pide proponer, pospone a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos, incluso a sí mismo, puede ser discípulo. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene con qué terminarla? O sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de ellos, lo miran y le dicen, este hombre empezó a construir, pero no logró acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que renuncia a todos sus bienes no puede ser. Hay 3 elementos básicos que quisiera con ustedes trabajar en esta noche a la luz de esto para seguir en la línea de seguimiento, ya que tú planteaste a Pedro un pase juntos, porque esto no es una experiencia solamente para unos, es experiencia para todos nos pregunta de esta experiencia, de todo este tiempo, paso a paso vamos confrontando nuestra vida, acercándonos y confrontando los cambios. Primer elemento que tenemos que hacer, Jesús tiene a decir, si alguno viene a mí y no pospone, y aquí viene entonces una pregunta, ¿cuántas cosas hemos pospuesto? Voy a poner el ejemplo del despertador en una alarma. Ustedes todos somos, como yo, hemos usado una alarma todos los días. No siempre cuando suena la alarma, nos levantamos inmediatamente. Muchas veces cuando suena una alarma, lo que hacemos es empezar a posponer los famosos 5 minutos más. Y se puede convertir en 10, en media hora, en una cama que pasa, por ejemplo, y toda esta experiencia, al día de la que nosotros desde ahí nos preguntamos cuántas cosas, en 9 meses que llevamos este año, cuántas cosas estamos posponiendo. ¿Sí? La gente pospone y no se da cuenta. La gente pospone y no hace nada determinante en la vida para poder cambiar su historia, para poder mejorar sus acciones, para poder darse cuenta de eso. ¿Sí? Posiblemente se lo voy a poner en el plano del matrimonio. Muchas veces nosotros, en la realidad de una pareja, cuando yo tengo algo que me incomoda de mi esposo, muchas veces prefiero posponer, no lo aguanto, no lo digo, no se lo hablo, no lo comparto, porque es que para qué incomodarlo, para qué posiblemente dañar el rato.
Y tipo cosas con ejemplos sencillos de la vida cotidiana en la que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a posponer. Y después es que ver, es más como cuando vuelve el tema del espectador, como cuando uno pospone y pospone, y después de media hora toma uno la decisión de levantarse, después uno empieza a correr por todo el lugar, después uno empieza realmente a desesperarse porque llega tarde, se desespera y se entristece y ahora se enoja y pelea con el mundo entero. Eso pasa en la relación matrimonial muchas veces, por no incomodar lo que la otra persona hace y que la otra persona dice, posiblemente yo pospongo y pospongo, y el día que ya no aguanto más, ese día reviento, y posiblemente reviento de la peor manera. Jesús nos quiere hablar en la primera línea a partir de este tema de seguimiento, este tema de como a un regalo, una oportunidad de entender que no puedo yo andar posponiendo el camino de la vida. Es todo un camino, como diría Machado, caminando en el camino, se hace camino. Y esta realidad de nuestra vida, muchas veces nosotros, por no comprometernos con el liderazgo de la cruz, nos hemos relegado, nos hemos apartado, no hemos querido renunciar. Y aquí hay una palabra clave que te quiero enseñarles: posponerme a muchas situaciones, a ver cómo me está haciendo libre, me está condicionando, posiblemente muchas veces me está atrapando. Y hoy sería valioso que nosotros a partir de esto entendamos en esa renuncia personal cuánto de nosotros desde aquí hemos podido renunciar a nuestras seguridades propias para servir. Familia no importa, no interesa, muchas veces no nos damos en la sala 74. Le damos la bienvenida a familias viajando con menores de 5 años, adultos mayores de 70 y pasajeros que requieren alguna asistencia especial. Seguidamente le damos bienvenida a miembros del equipo Avianca, y pasajeros del bus. Les solicitamos llevar a la mano pase de abordar y documento para ser verificado. Les recordamos que el uso de tapabocas es de uso obligatorio. Valdría la pena que nosotros desde ahí nos hiciéramos muchas personas. Sobre el favor, uso B, de la Avianca 9817 con destino a Pereira. No lo están comprometidos, porque fácilmente yo me niego a soltar. Nuevamente le solicitamos llevar la mano de verdad y documento para ser verificado. Para realmente comprender qué es lo que Dios quiere. Eso es algo que hoy vale la pena que nosotros lo tengamos presente. Por eso Jesús pone el tema de la familia no como algo que no le importe, al contrario, le importa. Pero es que la experiencia de tener una familia es tener a Dios. Y el domingo acompañé y estuve en una Eucaristía donde un padre decía una de las reflexiones más maravillosas que me gustaba mucho. Primero Dios, segundo yo, tercero la familia, cuarto las cosas y la naturaleza, los animales. Y en ese orden de cosas me gustó muchísimo poder realmente ver la vida del ser humano. Primero Dios. En la sala 74. Todos han tratado. Son las que muchas veces ese salto de la fe, ese paso de Dios, porque sigo posponiendo, porque a Dios vale la pena escucharlo en otro momento, como le dijeron los griegos a los apóstoles cuando estaban allí en el Areópago, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando están allí hermosamente, y Pablo que le estaba orando a toda esta mano de gente y al Dios desconocido como aparecía, llega Pedro y le dice: a ese que ustedes desconocen, yo lo conozco. Y entonces cuando él quiso explicarle sobre eso, dicen: de eso te escucharemos en otro momento. Yo me pongo a pensar en la realidad de nuestra vida, cuántas veces hemos sido nosotros hijos, cuántas veces hemos pospuesto,
la experiencia de Dios, creyendo como que si vamos a vivir muchos años en la vida, como si nosotros fuéramos a tener muchos años, como si fuéramos a vivir una reencarnación y no una experiencia de resurrección. Mire, la experiencia de la vida me ha enseñado que nosotros muchas veces nos perdemos las oportunidades de la existencia porque hemos dejado de pasar, ¿sí? Mañana te digo, mañana te hablo, mañana hacemos, mañana miramos, mañana compramos, después lo hacemos, después cuando salgamos, después que haga sol, después que nos llueva, después nos podemos estar, perdón, quien dijo que íbamos a vivir tantos años que la vida nos iba a permitir posiblemente no avanzar en la experiencia de tomar decisiones. Por eso para mí el después no existe. Yo se lo digo mucho a la gente, el después no existe. Después a uno se le quitan las ganas, después el café se enfría, después no tenemos tiempo, después ya no hay ánimo, después ya no hay paz, después ya no hay alegría, después no hay salud. Entonces nunca permitamos que las cosas pasen después. Por eso Jesús dice, la radicalidad de mi vida está en que yo empiezo a tomar acciones con decisiones claras, con cosas importantes. No es después el sufrimiento. No es después, a ver, cuando ya tengo 80 años, quiera ese día mirar si quiero hacer un camino de la vida eterna. No es después, es ahora nuestra experiencia. Y en esta noche, aquí en medio de toda esta realidad en la que yo me encuentro en este aeropuerto, en la que ustedes están desde otros países, en México y demás, otros estamos en otras ciudades, me tengo una pregunta: ¿cuántas veces yo, en mi pareja, en mi relación con el otro, he hecho cosas ahora? Es ya, nadie nos asegura, obvio, nos asegura Dios la eternidad, pero nos dice, decidamos ya, decidamos ahora, démosle la oportunidad desde allí, comprender esa perspectiva y tomar decisiones con acciones que realmente nos muevan, que realmente nos digan y nos resignifican en la vida. Eso es lo que hay que hacer. Y esa es la primera parte en la que Jesús nos pone de manifiesto cuando nos dice, el que no deja, el que no pospone, el que no toma esas opciones y me toma incluso a sí mismo, no puede ser hecho. Porque esto nos va a servir como un segundo elemento para cargar con la cruz. No sé si hasta ahí vamos bien, doctora, mientras hago el paso aquí ya para entrar, para poder compartir con ustedes este segundo elemento en el que estamos. Entro tranquilo y voy a ayudar más o menos a retomar las ideas, porque hay muchos hermanitos que nos están diciendo que se escucha corto. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Ahorita, ¿cuántas veces en la perspectiva de nuestra vida nosotros nos encontramos en una dualidad? Ya sabemos que estamos entre el bien y el mal. Escuchar la voz de Dios a veces es opacada por cosas externas. Jesús en este momento nos está hablando. Y yo leí un comentario en este momento de una hermanita que decía que por más de que colocáramos los oídos espirituales era imposible escuchar. Y realmente el programa estamos hablando de la negación. ¿Cuántas veces le ponemos más cuidado a lo malo, al ruido, a la interferencia, a la situación? Porque nosotros quisiéramos que todo fuera perfecto. Y sí, uno quiere que todas las situaciones nos salgan lo mejor posible, trabajamos para ello. Detrás de todo esto hay un estudio impresionante. Pues no voy a decir la hoja de vida del padre, pero créanme que el esfuerzo que él está haciendo es inmenso. Y todo lo que nos está enseñando, a pesar de que tenemos interferencia y todo, nos está enseñando grandes cosas. Y en esta lucha que cada uno de ustedes lleva en sus vidas, nos encontramos con esa dualidad que les decía al principio, y somos nosotros mismos los que nos negamos a escuchar esa voz. Entonces, no sé, padre, si ya puedes entrar. Sí, ya estoy acá. Me gustó algo que dijiste y que lo pensaba ahora en la interferencia en la que me encontraba, que ahora me voy a meter a la luz, es como la interferencia va. Algo de los años, y ya dice que todos buscamos algo perfecto, ¿cierto? Y todos siempre lo queremos tirando a la perfección. Pero lo que no nos damos cuenta en este camino es que realmente nosotros, y aquí cito a un hombre que me inspiró la vida, Juan Pablo II. Juan Pablo II decía, nosotros nacimos para ser felices, no para ser perfectos, ¿cierto? Todo lo queremos perfecto,
En la vida siempre nos pasa igual. Todos tenemos una tentación, siempre desde esta perspectiva, que todo nos salga supremamente bien, que nada nos falle, que realmente que el audio se escuche perfectamente, ¿cierto? Así yo posiblemente esté batiendo el chocolate a esta hora o esté haciendo la comida, pero entonces todo el mundo quiere que salga perfecto porque usted lo quiere escuchar muy bien. Realmente recuerden que con el oído se oye, pero con el corazón se escucha. Y la experiencia propiamente de esta noche, que la perfección la hace Dios, porque lo único perfecto que lo hace serio. Y algo así que me mueve a mí, tomando las palabras de Juan Pablo II, es justo eso. Yo nací para ser feliz, no nací para ser perfecto. El ser humano busca más en la vida la perfección. Y por andar buscando la perfección todos los días de su vida, se le olvida ser feliz. Se le pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida. Y eso pasa en un matrimonio. La gente cuando se casa, yo a veces digo, ¿qué me pasó porque me casé con el hombre perfecto? Perdóname, eso no existe. Eso realmente no es verdad. Eso no es tan claro. Eso no es tan palpable como la gente lo cree, como la gente lo piensa, como la gente lo dice. Eso no existe en ninguna situación de nuestra vida en la condición. Eso no existe. No sé, porque yo no me casé con la mujer perfecta, no me casé con el hombre perfecto. Me casé con una persona, con un hombre, con una mujer, con una persona que posiblemente yo tenía en mi mente, que yo no me creé, que yo no me busqué, que yo no me traté, pero que realmente no me gusta. Por eso en la vida ustedes no buscan ser perfectos, porque se les pasa la vida y no lo van a lograr. Porque ¿quién tiene Juan Pablo II la razón cuando dice nacimos para ser felices? ¿Sí? Yo se los concluyo de esta manera. Entre más felices uno sea, más es perfecto en la vida. Porque todo lo hará de la mejor manera. Porque lo hará de una manera dispuesta, porque lo hará con peligrosidad, porque lo hará con entrega, porque lo hará con libertad, porque lo hará con una bondad infinita de Dios. Y eso es lo que a veces los seres humanos necesitan. Todo lo que queremos perfecto. Queremos un cuarto perfecto, un carro perfecto, una casa perfecta, el hombre perfecto, el perro perfecto, hasta que el perro te dijera si el libro de genética terminal. Queremos toda la vida perfecta. Pero no queremos aceptar que la vida no se trata en perfección, la vida se trata en felicidad. Y en esta experiencia es cuando Jesús, por eso es capaz de decir, ustedes se imaginan, cuando Jesús entra a la cruz, no todo de aquí, si es que la cruz de Jesús era perfecta, pero Jesús tiene que cargar con su cruz, si es que la cruz de Jesús era perfecta. Que había quien estaba tomando los medios del metro para decirle, está perfecto de ángulo, está tanto de ancho, tiene todo está perfecto tanto de arriba como de abajo. Eso no existe. Eso nunca pasó. Eso no sucedió. Pusieron dos palos, los unieron y arrancaron. Eso es todo lo que sucedió. La vida no es eso. Por eso que se dice, el que no toca su cruz en la silla, no se cree que es cierto. Tomar su cruz, llamó un perro. Que no era un pescador, pero era un pescador. Llamó un guante, que no era una tirana y que era una grúa. Llamó un martelo, que era también una grúa y que se lo venía. Y hacía como bien. Eso es lo que uno tiene que seguir haciendo. Es objetivo y lo que Dios quiere mucho. Estamos claros. Y lo siguiente. Sí, señor, estamos súper claros. Entonces, tú dirás, y ya, hasta aquí llegamos. Me queda el último elemento, el último elemento de la práctica. Pero si quieres hacer un recuento de esto, y desde allí. No, dame tu recuento y ya, yo cierro. Bueno, mientras el padre se ubica, como él estaba diciendo, generalmente nosotros estamos acostumbrados a que todo de verdad tiene que salir perfecto. Creemos que nos casamos con el hombre perfecto o la mujer perfecta y sencillamente no es así. Y si nos ponemos a analizar, me gustó ese elemento que el padre nos decía de la cruz, que la cruz no hubo un arquitecto que dijera el palo izquierdo tiene que medir tanto, el derecho tanto, es que Jesús medía tenía cierta medida, entonces pues, como para que se viera bonito ahí en la cruz. No, la verdad es que iban a lo que iban y ya. Entonces, así es nuestra vida. Dios la idealizó lo mejor posible para cada uno de nosotros, en la perfección de Él.
pero somos nosotros que de lo bonito que hizo Dios, lo queremos dañar, porque nosotros somos los primeros que nos ponemos el defecto y la imperfección por delante. Dale, Padre. Hay una cosa importante, doctora, que quiero que todos los que nos están escuchando internacionalmente en este momento de tanto lugar podamos comprender algo en la vida. Cuando yo preparaba este texto sobre cómo podía llegar a esas pruebas y la experiencia de Jesús es capaz de decir que toma su cruz y recuerda, sí, las únicas cruces perfectas que las tenemos en los templos, ¿cierto? Porque es una cruz en nuestra medida, es una cruz en la que yo quiero que todo salga perfecto. Pero Jesús pone el tercer elemento y dice, dejen de andar calculando para no vivir la vida como la podemos vivir. Ustedes miran el pasaje, Jesús termina al oriente de esto, hablando de un hombre y esa parte de lo que construye, y cuando que construye una torre, ¿qué hombre cuando va a construir una torre primero no mira qué va a hacer para desde allí? Él no pone un elemento que no tiene. Lo primero que toma en cuenta es qué tiene para poder construir. Y yo les dejo esta pregunta a ustedes en esta noche, a todos los que nos están escuchando. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para poder construir en tu vida? ¿Qué es lo que mejor tienes tú hoy? ¿Qué es lo más bonito que tú tienes para construir en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en tu iglesia, en el matrimonio, en el empleo que tú tienes, en lo que tú haces todos los días? ¿Sí? Porque nadie nos tiene que llevar a esa realidad, a empezar hermosamente a darme cuenta no de aquello que yo quiero, sino aquello que yo tengo. Y eso es algo que el ser humano nos lleva a que nos frustremos. Así que hay un salmo con el que puedo cerrar la tela, el Salmo 89. El Salmo 89, hay una frase muy linda que decía el Salmo de la semana pasada, y es, justo, te enséñame a calcular nuestros daños y adquiramos un corazón sincero. La experiencia de Dios es que son esas. La gente pasa la vida sin tener en cuenta los años que tiene. La gente quiere poder tener muchos años para hacer las cosas. Y hoy en el Evangelio dice que el texto del Salmo 89 nos decía, enséñame a calcular nuestros años. Para que pueda tener inteligencia y licencia. Creo que no tiene esa realidad. La experiencia del Evangelio lleva en una vida no calculando en qué momento de la vida le doy a Dios, porque Dios no hace eso. El centavo y el día que la podemos trabajar. Es algo lindo porque el Señor cuando sale a sembrar un cálculo, se nos sale a echar a todo el terreno y lo echa sin discriminación. Hay un cálculo en la que tenemos. Y en la vida de un seguimiento, la vida de una negación personal, la vida de los que nos negamos nosotros en muchas oportunidades de la vida, valdría la pena que desde ahí nos pudiéramos pensar estas cosas. ¿Cuánto de nosotros? Muchas veces, para el mundo no calculamos, mostramos la generosidad desbordante y nos damos el medida sin reparo, que para las cosas de Dios todo lo calculamos, todo de alguna manera lo ponemos en medida inmediatamente y en lo que se le pide a nosotros. Por eso el texto del Evangelio, el propósito desde ahí es, venga, ¿quieres seguir? Tome su cruz, venga y siempre, pero todo no lo quiere perfecto, no es una cruz desmedida, es una cruz en la que vos y yo podemos llevar por en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras realidades, en medio de todo lo que vivimos. Es una cruz que no es ajena a tu historia. Por eso la cruz está a tu medida. Que eso me hace pensar en el hombre que se dejaba, la cruz que llevaba todos los días, ¿cierto? Ese hombre que llegaba la cruz que tenía, y se negaba otra cruz. Y en un momento estaba tan cansado de escucharlo, el que se renegaba todo el tiempo. Entonces le llevó a una habitación y le dijo, elige la cruz que quieras. Y dio una habitación llena de 1000 cruces, de 1000 cruces, de 1.000.000.000 de cruces. Y empezó, esta me queda muy pequeña, esta está muy corta, esta está muy tallada, esta me queda angostica, esta está muy larga. Y entre todo lo que escogió, llegó a un lugar que le dio una que le pareció muy bonita. Y le dijo al Señor, esta me gusta, esta me la quiero. El Señor lo miró y le dijo, lo que no te das cuenta es que fue la misma, esta fue la misma cruz que dejaste al ingresar, fue la misma que te llevas. Dios siempre pone su cruz a nuestra vida. No nos pone más de lo que no podemos cargar, de lo que no podemos soportar, no podemos llevar en el camino. Creo que esa será la mejor enseñanza de esta noche
en la que el Señor invita con una propuesta importante. Quien comprende lo que Dios quiere, también la pregunta que nos quiere nosotros. Yo comprendo, no lo que yo quiero, porque muchas veces queremos nuestras cosas, pero quien comprende lo que Dios quiere. Esa es la reflexión, doctora, para todos los que nos están escuchando en esta noche a nivel internacional, que nos siguen en nuestro canal, que son sábados constantes de comprendiendo el seguimiento, la negación y la cruz, podamos seguir restaurando, distribuyendo, mostrando, llevando el reino de Dios a tantos que hoy lo pueden necesitar. Amén, amén y amén. Padre, muchas gracias y pues colocamos en las manos de Dios para poder tener un próximo programa en donde podamos sentar unas bases más sólidas, porque pues hubo mucha interferencia, tú entenderás y entendemos todos en la situación en la que te encuentras. Padre, gracias, que Dios y la Virgen te sigan bendiciendo, buen viaje, por último pues para que nos des la bendición a todos y que puedas irte feliz. Pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, el tiempo es perfecto y pues se sabía que posiblemente íbamos a tener interferencia. El lugar donde me encuentro es un aeropuerto donde todo el mundo transita. Yo creo que a veces la vida es como un aeropuerto, pensándolo así. Transitamos, a veces llevamos una vida muy ligera, donde no va tarde para el viaje, ¿cierto? A veces vamos con tiempo y podemos tomarnos un café y hablar de la vida, pero muchas veces la vida en algún momento nos pide que despeguemos. Y hoy creo que la luz de toda esta experiencia, el Señor nos pide que despeguemos contundentemente con la experiencia de seguirlo y más nos digamos, no a menos, hablando lo mejor de todo lo que tenemos. Por eso para todos ustedes, los que nos siguen aquí en esta tierra prometida, Jesús salvando matrimonios y familias, siempre ustedes recuerden que el Señor no nos quiere aquí solamente, también nos espera en el otro lado. En el otro lado hay algo que nos promete el Señor y que nos ha prometido para todos los que realmente creemos en el Señor. Así que la bendición de Dios es una promesa que decimos en compañía del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre, gracias. Dios te siga en mis viajes. Amén. Gracias a ustedes. Claro que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Padre, que Dios le bendiga y que tenga muy buen viaje. Bueno, ya se fue. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Sí. Ahí nos acompañaré mientras despegamos, nos acompañaré 2 minutos para despedirnos. Así Vale, es. Padre. Que Dios le bendiga, Padre. Bueno, mis queridos hermanos, yo quería retomar el texto que habíamos compartido el día de hoy. Muy amablemente Miriam nos estaba ayudando, nos estaba colaborando en el chat, colocando las frases más importantes. De nuevo les ofrecemos mil disculpas, pues siempre queremos lo mejor para ustedes, pero reflexionemos un poquito en el tema cuando Jesús nos habla. Jesús nos habla todos los días. Lo hace de diferentes formas, pero nosotros a veces nos enfocamos y hacemos más fuertes las voces del mundo. En este caso era la niña, la auxiliar de vuelo, la gente que pues estaba hablando alrededor. Reflexionemos y que esto sea, miren que en la vida nada sucede porque sí. En la vida todo tiene una razón y todo lo que pasa tiene un objetivo. Si Dios en este momento permitió que eso fuera, es para que de verdad nos sirva de ejemplo en la realidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces Él nos está hablando todos los días, nos está diciendo, nos está insistiendo? El Padre siempre, cuando empezó, nos dijo que cuando Dios promete, se compromete, y Él ya se comprometió con nosotros desde hace rato. Y somos nosotros los que dudamos, los que decimos, los que escuchamos las voces del auxiliar de vuelo, los que escuchamos las voces de los demás pasajeros, del ruido de las maletas, de la demás interferencia, y opacamos la voz de Jesús. Y me gusta mucho el comentario de una hermana que hizo al final y también dijo, no hay que poner pretexto. Nosotros somos los que ponemos los pretextos. A mí me gusta mucho la frase que el Padre siempre utiliza, que con los oídos se oye, pero con el corazón se escucha. Sé que cuando uno pone el corazón a las cosas, esa interferencia se va
se va apartando de nuestra vida. Y se va apartando de nuestra vida porque vamos a empezarle a dar el lugar a la voz de Jesús en nuestro corazón. Que tengan la oportunidad de leer, pues hay muchas cosas importantes y muchas frases para resaltar. Yo les había dicho que les iba a proclamar de nuevo el texto. Entonces dice así: el Padre pues ya no lo había proclamado, pero pues para que pongamos atención y escuchen con el corazón lo que Jesús nos quiere decir en el texto. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Bueno, yo me extendí un poquito, pero realmente quédense con las palabras claves del texto. Primero digamos que Jesús fue el que habló, ¿no? Jesús fue el que habló y se dirigió a sus discípulos y les dijo cuál era la condición para poderlo seguir. Yo no sé si ustedes de verdad han reflexionado en la vida de cada uno de ustedes, si realmente somos esos discípulos que queremos seguir a Jesús. Porque de pronto eso es como cuando tenemos algo nuevo, o el juguete nuevo en el caso cuando éramos niños, o cuando vemos niños que están estrenando algo. Mientras nos dure la emoción, todo es sí, yo lo voy a hacer, me gustó, me encantó. Pero cuando esa emoción se acaba, aún seguimos pensando que nos vamos a negar a sí mismos para cargar la cruz. Y aún más, hemos entendido cada uno de nosotros qué significa la cruz. Porque como el Padre nos decía, la cruz no tuvo las medidas o un diseño, un arquitecto, un ingeniero para que Jesús se subiera a ella. Y ustedes, pues los que han meditado la pasión y el camino al Calvario, pues yo siempre he dicho, Jesús me iba riendo. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús resucitó y obtuvo la victoria sobre todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos pensando que todo está perdido, que ya Jesús se murió, que no hay esperanza, que todo lo que nos pasa, ¿por qué nos pasa si todos somos buenos? Bueno, nos consideramos buenos y tendría que irnos todo a la perfección, hablando de la palabra perfección. Y quiero resaltar aquí una frase de las que el Padre también nos decía, hay una negación a la conversión. Y otra que dice, a Jesús le importa muchísimo la familia, pero en la experiencia de la misma Jesús debe ser el centro. Muchas veces lo hemos dicho y hemos escuchado cuando a veces pensamos que si vamos detrás del milagro o realmente el que hace los milagros. Porque Jesús es quien realmente nos dio esa salvación, pero nos puso unas condiciones. Y esas condiciones de negarse a sí mismo no es algo que podamos tomarlo a la ligera. Porque es que el negarse a sí mismo incluye darlo todo. Y darlo todo es hasta la vida. Entonces esas son palabras mayores. Y es algo para que, verdad, en esta noche lo reflexionemos, lo pensemos, que dejemos de mirar lo que hacen los demás, lo que hace el otro, para concentrarnos en lo que estamos haciendo nosotros mismos, en saber si de verdad estamos siendo ese testimonio para el otro, si realmente estamos dejando que ese Jesús, que murió en una cruz, que la cargó, que se cayó, que se tuvo que levantar, que pues lloró, derramó sangre, realmente resucitó en el corazón de cada uno de nosotros y consideramos que sigue vivo, no solo en el recuerdo, sino en nuestra vida. Y sí, nuestro ministerio dice salvando, y lo dice en un contexto presente. Y eso es lo que hace Jesús todos los días Jesús está salvando, no solo los matrimonios y las familias, sino está salvando a toda la humanidad.
la resurrección es diaria. La, la, la vida que Jesús nos da es para que lleguemos de verdad a la vida eterna, para que podamos, como dice la palabra, gozar todos juntos de la eternidad del Señor. Y no solo nosotros, nuestras familias, nuestras generaciones. Y pues en realidad mañana el Evangelio es súper bonito porque trae 3 parábolas. Entre ellas yo creo que la base fundamental de por qué nosotros estamos aquí y de la palabra fundamental que es la misericordia. Las 3 hablan de misericordia. Y mañana todos tienen que ir a Eucaristía para que sepan de cuál estamos hablando. Entonces, vamos a escuchar mañana, si Dios nos lo permite, la parábola del Padre Misericordioso. Y pensemos realmente cuántas veces nos estamos devolviendo al Padre a decirle: Padre, te he fallado, te hice mal, malgasté todos los bienes y dones que me diste, la herencia que me dejaste, porque a veces pensamos que somos nosotros o que son los demás los que fallan, y realmente el primero que falla soy yo. Pero también no es para que nos echemos toda el agua sucia, porque finalmente el Padre también nos nombró 4 cosas importantes sobre la escala del amor, que también me parecieron muy bonitas. Y es, primero, hay que amar a Dios. De hecho, ese es el primer mandamiento. Bueno, aparte de escuchar, es amar a Dios. El segundo es amarme a mí mismo, porque es que nadie puede dar lo que no tiene. El tercero es amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, los más cercanos. Y el cuarto, amar la naturaleza, la creación que hizo Dios para que la disfrutáramos. Entonces, no, así como todo es para reflexionar y decir, hombre, si aquí en esto estoy fallando, también podemos ser positivos y decirnos, Jesús finalmente lo que nos pide es que demos amor. Pero para poder dar amor, pues tenemos que amar al Padre, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo más cercano. Y también aprendía en otra Eucaristía que el verdadero cristiano es el que ama a su enemigo. Entonces, si nosotros nos estamos dispuestos a negar a nosotros mismos, a cargar esa cruz, entonces es porque estamos en la capacidad de amar al que más daño nos ha hecho. Y ahí es donde se nos prueba nuestra realidad de ser cristianos. También me gustaría explicarles un poquito el contexto del que venía el texto que hablábamos hoy. Jesús había hecho su anuncio de la pasión y es algo que hemos trabajado en clase con el Padre. Y cuando Jesús les hablaba a sus discípulos sobre lo que iba a pasar de ese Mesías que ya Pedro lo había reconocido como tal, como el Hijo de Dios. Y ellos tal vez no entendían, o mejor dicho, no comprendieron en su momento por qué él les decía esas palabras de que el Hijo del Hombre tenía que padecer y pasar por ciertas situaciones en donde pues finalmente iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántas realidades de nosotros no comprendemos? Porque la mayoría de familias están siendo destruidas, porque vemos como que el matrimonio ya no tiene un objetivo, no tiene una misión, porque vemos que el vecino, el amigo, nuestros familiares y nosotros mismos pasamos por diferentes situaciones en donde de verdad la familia es destruida. Y eso mismo pensaron los discípulos, pero a ver, nos mandaron supuestamente el Salvador, el que nos iba a sacar de esta situación que vivimos, y resulta que no, que se va a morir, que va a padecer, todo lo que el texto nos decía. Y nosotros pensamos, bueno, yo me casé, tengo un sacramento, y la otra persona decidió hacer una vida aparte, y entonces, ¿dónde está lo que prometimos, lo que nos dijimos? Miren, mis hermanos, lo único que les puedo decir es que Dios
El mismo Padre nos lo acabó de decir. Él promete y realmente cuando promete se compromete. Los infieles somos nosotros. Entonces, ya tenemos la bendición de Él, el permiso de Él. Entonces, no nos desanimemos porque por todo lo que ustedes ya, las situaciones, cada uno conoce la situación que vive. La invitación que siempre les hacemos, y sé que los profes también lo hacen en cada programa que se transmite acá en este ministerio, es eso, es decir, que hay un Jesús vivo, un Jesús que está con nosotros, que exactamente nos dijo, miren, yo tengo que pasar por esta situación, pero yo voy a resucitar al tercer día. Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué perdemos la fe? Y nadie puede robarnos lo que no tenemos. Entonces, ¿cuántas veces Jesús tendrá que hablar y seguir hablando? Y nosotros seguimos pendientes de la azafata, del pasajero, que se interrumpió la voz del Padre. Aprovecho la situación que nos pasó hoy para que pensemos que eso es lo que nos pasa en nuestra vida, que que la voz de Jesús es apagada a veces por las circunstancias del mundo, lo que nos rodea. Y pensamos no entender. ¿Cuántas veces vamos a una Eucaristía y decimos, ay, pero qué homilía tan larga, ay, pero yo no entendí lo que dijo el Padre, ay, pero se fue la luz y no se escuchó nada? Porque a veces pasan esas situaciones. En vez de dar gracias y decir, me va a quedar con lo bonito, con la palabra, con la frase, con lo que Jesús en una sencilla palabra nos quería decir. Y la palabra clave, la vuelvo a retomar, es no posponer. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos todo lo que vivimos el día de hoy y quedémonos siempre, siempre, siempre con lo mejor. Grabémonos en nuestro corazón el tiempo que hemos compartido con nuestra familia, en donde la hemos pasado bien. Perdonemos y sigamos con buen ánimo. Profe, creo que vas a entrar, entonces te doy la palabra o se te prendió el micrófono. Se prendió, adelante, continuamos contigo, adelante. Entonces, otra cosa que quería decirles para no extenderme más y ya darle un cierre, es después de que Jesús pone las condiciones para ser discípulos, viene un tema muy importante y es la transfiguración, y también lo quería retomar porque a veces el padre Rolando nos enseña, y pues aprovechando que estaba todavía por ahí, y ahora sí lo nombro, el padre Rolando nos enseñaba que cuántas veces en este mundo tan desfigurado mostramos nosotros un rostro transfigurado. Nosotros tenemos la bandera, o bueno, estamos en este momento, en este bendito ministerio, pero cuántas veces de verdad tenemos un rostro transfigurado frente a nuestros cónyuges, frente a nuestros hijos, frente a nuestros demás hermanos que nos siguen. Y son 3 escenas, ¿no? Lo que les decía, o sea, el anuncio cuando Jesús les dice a sus apóstoles lo que les va a suceder, lo que le va a suceder a él. Después él les dice, hay estas condiciones para que ustedes me sigan. Y después llega el tema de la transfiguración. Quería retomar el antes, el tema en el antes y el tema que estamos tocando el día de hoy y lo que seguía. Y la invitación es que tomen sus textos bíblicos, tomen estos textos bíblicos en su Biblia, valga la redundancia, y los lean. Y no solo es leerlos por leer, sino que como que los aterricemos a ver qué es lo que Jesús nos quiere decir. Porque serían 3 cosas claves y se las repito: el anuncio de la pasión, las condiciones para ser discípulo y la transfiguración. Recordar que un después no existe, que hay que aprovechar el tiempo, que si en este momento se encuentran solos o solas con la compañía de Jesús, aprovechen esos momentos en donde podemos abrazar a Jesús y decirle, me entrego toda y completamente. Bueno, para el caso de los hombres, de las chicas y los chicos, nos entregamos a ti.
Tú eres el único que puede manejar el ritmo de nuestra vida. Tú eres el único que nos puede decir, que nos puede enseñar a actuar, a hablar, a dirigir y rescatar. Me gusta mucho cuando Juan el Bautista decía es que es necesario hacerme pequeño para que Él crezca. Hagámonos pequeños para que Él crezca. Finalmente Él debe ser el protagonista de toda nuestra historia. Y quiero pues cerrar con esta oración, en donde les voy a pedir, mis hermanos, pues ya tenemos la bendición del Padre, pero les voy a pedir a mis hermanos que pues cierren sus ojos y en el lugar donde se encuentran, acallen todos los ruidos externos y solo se concentren para escuchar la voz de Jesús, para que estas palabras claves, esto que hemos aprendido sobre la negación, no nos permita negarlo a Él, y las invitaciones que Él siempre nos hace, decirles un sí, decirle gracias, Señor, porque tú siempre estás presente en mi vida, porque tú siempre me acompañas, porque cuando en el momento que más lo he necesitado, con tu mano cariñosa me has levantado, y no solo me has levantado, sino me has acogido en tus brazos, y me has enseñado que la vida no se queda tan solamente en los momentos de prueba o en los momentos de oscuridad, sino que también hay una resurrección, hay una esperanza y lo más importante, hay vida. Así que te invito, mi hermano y mi hermana, a que le pidas al Señor que en esta noche te dé la vida de Él para tu familia, para tu situación. Que si en este momento tú te encuentras triste o estás sufriendo, no te quedes ahí, porque todo esto es pasajero, todo esto pasará. Que nos enseñes a abrir esos oídos espirituales, que nos enseñes a sembrar en el corazón de nuestros hijos que hay esperanza, que hay vida, que contigo todas las batallas se ganan. Vamos a entregarnos también bajo la protección de nuestra Madre Santísima, para que ella, con su ejemplo de humildad, de silencio, sea ese ejemplo a seguir, para que todos nosotros seamos obedientes, para que en medio de estos embates que se nos presentan de la cotidianidad de nuestra vida, sepamos con la mano de Jesús y de María afrontarlos y ser ese testimonio que Jesús, de un Jesús vivo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén y amén. Profe, gracias hermanos, mil disculpas, pero a veces no nos quedemos con lo superficial, veamos más allá. Y créanme que fue un ejemplo muy bonito que el Señor nos quiso mostrar hoy de cómo es que tenemos que hacer para poder escuchar con esa voz del corazón, esa voz desde el corazón. Gracias, profe. No, pues gracias a ti, Zulay, de verdad, un gran esfuerzo el que se hizo, de verdad, para poder escuchar. Y bueno, creo que todavía por ahí está el padre Rolando, al cual, bueno, nos despedimos para que tenga un buen viaje. Y gracias de verdad por hacer este programa que ha sido de gran bendición, de verdad. Y bueno, pues ya sería todo antes de despedirnos, Zulay. Sí, profe, ya ahí los mandamos a descansar. Muy bien. Porque mañana vayan a la Eucaristía y escuchen el Evangelio tan bonito y la palabra que el Señor nos va a decir mañana. Dios mediante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti y a todo este bendecido equipo de mi tierra prometida. De verdad que Dios me les bendiga grandemente. Y bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues hemos terminado ya, hemos concluido este programa. Agradecemos al Padre Orlando, a Zulay, que nos hayan
hecho favor de hacer este programa con todo su corazón. Así que bueno, pues vámonos, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios nuestro Señor te siga bendiciendo grandemente. Y bueno, nos vemos primero Dios este lunes, nos vemos, te esperamos, donde vamos a hacer un programa nuevamente de oración. Vamos a orar todos juntos este lunes. Hace falta que oremos, mis queridos hermanos y hermanas, y te invitamos para que juntos en una común unidad, en una comunidad virtual, oremos, ¿verdad? El día de mañana vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que subas tus peticiones y vamos a hacer que la oración veamos cómo es una gran comunicación con nuestro Padre. Agradezcamos, pidamos lo que necesites, vamos a hacerlo en esta comunidad y vamos a hacerlo juntos. Te esperamos lunes 9 de la noche. Pues vámonos, mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga grandemente y no lo olvides que si tú crees en el poder de Dios, entonces tú puedes lograrlo todo. Buenas noches a todos, a todas, hasta mañana. Adiós.